Bueno, os voy a enseñar lo que es una llave dinamométrica y para qué puede servir y otras cosas, otros asuntos relacionados con ella. Si miramos aquí, vamos a ver si sale la llave. ¿eh? ¿Veis una numeración? Pues este es el torque de los newton por metro, N por M. Pues bien, ahora lo tenemos en 150, pero el máximo es 210. Las ruedas se aprietan en Opel, en los Astras, en los Corsas, excepto en el Águila, que se aprietan a 90 newton metros por metro, se aprietan a 110. Que lo tengáis en cuenta, pero el apriete que se le da es mucho mayor. Solamente el Insignia creo que se le da hasta 140 más o menos. Eso es en newton metros y esto es en kilopondios o kilogramos, en kilogramos. Como un newton equivale a 9,8 kilogramos por metro, entonces aquí os aparecen otros valores. Por ejemplo, 20,14 es, si lo multiplicamos por 9,8 nos da aproximadamente 210. Pues una cosa os quiero resaltar de esto que es muy importante. Cuando en un taller le meten el par de apriete, le dan, utilizan máquinas de hasta más de 1000, a lo mejor 1200 newton por metro o par de apriete. ¿Y eso es malo para el coche? A mí me ha pasado, he sufrido las consecuencias. Entonces, si tenéis un Astra H, el par de apriete es 110 por, o sea, newtons por metro. ¿Entendido? Que si lo queréis pasar a kilogramos, pues serán aproximadamente 12. Incluso le podéis dar como medida de seguridad hasta 120. Pero vamos, que lo que hacen en los talleres, se deberían fijar en eso, es ponerlo al máximo. Así que el otro día me compré yo una llave de impacto a batería y me creía que no servía. Me creía que no servía porque, aunque tiene 350 nominales newton por metro, he visto yo en un vídeo que en realidad tiene 347, pero hay muy poca diferencia. Imaginaos a qué presión habría yo apretado los tornillos para que ni siquiera con esta máquina se pudiesen desaflojar. Pero yo lo hacía porque quería conseguir el mismo apriete que les dan los mecánicos. Pero bueno, por lo menos, aunque este es un taller de mecánica, si los mecánicos mismos no lo saben, yo que no lo soy, ¿por qué tendría que saber que ese es el par de apriete? Pues bien, es mucho menos de lo esperado. Es más, por ejemplo, el par de apriete en los tornillos de los amortiguadores de abajo de un Ford Focus, creo que está entre 12 y 15 kilogramos por metro, lo que equivale a entre 120 y 147 newton por metro. Eso quiere decir que incluso hay partes que el apriete es mayor que las ruedas, y es lógico en el caso de los amortiguadores porque sostienen la carrocería del coche, aunque llevan tuerca y contratuerca. Luego, con respecto al crankshaft, o lo que se dice la polea de abajo del cigüeñal, pues sí, se le puede dar 190, pero
es un caso, es, que es quizá lo que le podéis dar más de torque. Por eso aquí das cuenta que el torque máximo es 210. No vais a encontrar nada que justifique que le deis más torque. Pues entonces, fijaros qué burrada, que yo me creía que no valía la máquina que me he comprado de desaflojar tuerca, pero perfectamente es compatible. ¿eh? Por eso muchas veces es preferible apretarlo con una dinamométrica. Ahora he estado yo intentándole, metiéndole un par de 210 a los tornillos que apreté con la llave de impacto a batería y no los podía quitar. Imaginaos, y cuando utilicé la llave de impacto, como estarían de duros, que también muchos de ellos los puse yo, porque incluso me monté encima de esta llave, lo que es una burrada, porque tiene un mango muy largo y ejerce un par terrible. Ya sabéis que, que el trabajo que se ejerce sobre un tornillo es equivalente a el metro, que este sería al metro por la fuerza se ejerce aquí, ¿eh? Se crea una torsión y cuanto más largo es la barra, mucho menos fuerza hay que ejercer para realizar el mismo trabajo. O sea que si utilizáis una dinamométrica de esta, para alcanzar los 110 metros newton requeridos no hace falta que pongáis encima, simplemente con apretarla un poco es suficiente. Es más aconsejable incluso que, que las llaves que vienen en los coches para apretarlo, que son de pena, muchas veces se pasan y son muy cortas. Bueno, pues os voy a decir otra cosa sobre lo que me pasó a mí con otro coche y en concreto lo que me ha ocurrido con este, que creo se debe a un par de aprietes excesivos, tal y como lo hacen en los talleres de mecánica. Mirad. Yo tenía hace aproximadamente 3 años un Astra TDI con 4 tornillos. Era diésel. Pues bien, le faltaba, imaginaos, uno de estos tornillos. ¿Y por qué? Se había trasroscado la rosca del buje por dentro. Y tú pasabas el tornillo y no hacía nada. Se metía para adentro. Entonces tuve que comprar otro buje en el desguace y arreglarlo para que se pudieran meter los 4 tornillos. Eso solamente es explicable porque se le ha dado un torque grande, demasiado grande, bestial. Ahora bien, mirad lo que me pasa con este mismo coche. Estas son las ruedas traseras. Pues vale, les tuve que cambiar los amortiguadores, pero se lo hice sin quitar la rueda. ¿Por qué causa? Porque resulta que estaban apretados a un par muy fuerte y seguramente lo que ocurrió es que al ser más débiles las llantas de aluminio, pues prácticamente se pegaron con lo que es el buje o el recubrimiento del tambor y vamos, pues la rosca se ha puesto de tal manera pues que yo qué sé, ha hecho como una especie de contacto entre estos dos elementos y no se puede quitar. Cuando vaya un mecánico pues y le cambie la rueda, porque la rueda, claro, es una de las cosas que no se las cambio yo, de las pocas cosas, pues entonces le pediré y supongo que me quitará la llanta, Pues amigos, esos son los problemas que trae el excesivo apriete de los tornillos de las llantas, Y esos problemas
hay que evitarlos siempre que se conozca el par. El par se le puede dar, ya os digo, un par de apriete un poco mayor, no pasa nada porque le deis en vez de 110, 120, creo yo, pero ya habéis visto, como por lo menos os lo he dicho, aunque no lo he podido comprobar yo porque hago el vídeo solo, otra persona, que con 210 newton metros cuadrados no era, digo, metros lineales, no era capaz de desaflojar los tornillos. Los tornillos que había aflojado, por otra parte, con una simple máquina de baterías que va a 350 minutos por metro. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado. Bueno, nada más. Bueno, también he oído que si le aprietas demasiado los tornillos, lo que te puede suceder es que a velocidades altas te tiemble el volante. Será porque no hay mucho juego entre las ruedas y van demasiado rígidos. Y bueno, es una cosa que aunque parezca mentira que llevo tantos años con los coches, ya son aproximadamente 12 coches los que he tenido, que les he hecho de todos, pues sobre este tema pues me mataba un poquito la ignorancia. También tengo que decir que los amortiguadores de detrás, aproximadamente su apriete son de 40 Nm, pero claro, no son tan importantes como los de delante. La barra estabilizadora, a lo mejor de los de delante, de los amortiguadores, se puede quedar en 30 Nm, pero ya os digo, sin embargo los tornillos de abajo pueden fácilmente andar entre 120 y casi 150 Nm. Pues nada, eso es todo, estimados amigos. Os deseo un buen día y que por lo menos no os ocurra alguno de estos accidentes o algunas de estas incomodidades que me han ocurrido o que me han pasado a mí, por ejemplo, con el buje de la rueda. Que por otra parte, yo compré el coche así ya, sin un tornillo, no me di cuenta. Pero, claro, son los inconvenientes que tienen de no hacer las cosas bien. Y muchas veces es una desgracia que quien las hace mal son los propios mecánicos. Pues nada, hasta luego.